Buenas tardes a todos. Soy la doctora Bernardita González, cardióloga del Hospital del Salvador y docente de la Universidad de Chile. Y vamos a continuar con la presentación de síndromes coronarios agudos, esta vez sin supradesnivel del ST. A modo de introducción, sabemos, cierto, que la presentación en general suele ser con un disconfort torácico, que puede ser como dolor, presión, sensación de pesadez o sensación de quemazón. Sabemos también ya por la clase anterior que existen equivalentes de dolor torácico. Dentro de esos la disnea, el dolor epigástrico y el dolor de extremidades superiores. Y para efectos prácticos, ¿qué es lo que se considera o qué es lo que hace que un síndrome coronario agudo sea sin supradesnivel del ST? Básicamente, como su nombre lo indica, de que no observemos en el electrocardiograma de inicio la presencia de un supradesnivel del ST. Cualquier otra alteración que sea depresión o persistente o transitoria al segmento ST, la inversión de la onda T, la pseudonormalización de la onda T o incluso un electrocardiograma normal están dentro de lo que podríamos catalogar como de sin supradesnivel del ST. Y por lo tanto vamos a necesitar en esta oportunidad de la clínica, del electrocardiograma y en este caso también de troponinas para poder finalmente corroborar nuestro diagnóstico. En relación a la epidemiología, sabemos que actualmente esta manifestación es más frecuente en hombres que en mujeres y que actualmente el síndrome coronario sin supradesnivel del ST está siendo más frecuente que el infarto con supradesnivel del ST. Y esto es básicamente por lo que les comentaba en la clase anterior también, de la aparición de las troponinas ultrasensibles que ha permitido diagnosticar de alguna manera en forma precoz y de alguna manera con una mayor sensibilidad y muchas veces menor especificidad, ¿cierto?, la presencia de elevaciones de troponina que antiguamente no se pesquisaban. Ahora, también ha habido cambios en el diagnóstico y eso también ha llevado a que tengamos un aumento progresivo de los casos de este cuadro clínico. Ahora, al igual que el infarto con supra, también la aparición de la angioplastía, ¿cierto?, de las unidades coronarias y de un diagnóstico precoz ha ayudado a reducir la mortalidad a 6 meses en forma significativa. Si ustedes se fijan, desde un 17% a prácticamente a un 6%. Ahora, para efectos del diagnóstico, ¿cierto? Ya vimos también en la presentación de infarto con supra la manifestación que suele ser con dolor torácico y que este dolor torácico suele ser retroesternal como sensación de presión, sensación de peso en el pecho, con irradiación a extremidades superiores, a cuello o a mandíbula, intermitente o persistente y que tiene una duración mayor a 20 minutos en reposo. Ahora también hay que tener en consideración, y esto para efecto más bien de Angor inestable, la presencia de Angor de reciente comienzo que es menor a 3 meses, un Angor que era antiguamente un Angor estable que se desestabiliza, ¿cierto? O la angina post-infarto. Otras características, sabemos que puede haber también como síntomas acompañantes sudoración, náuseas, dolor epigástrico, disnea o incluso síncope y que puede haber exacerbación de los síntomas por el ejercicio. Hay un grupo de pacientes que pueden tener presentaciones atípicas, ¿cierto? Dentro de eso los adultos mayores, las mujeres, no olvidar a los pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica y demencia. Y estas presentaciones atípicas pueden ser desde solamente dolor epigástrico a síntomas digestivos, disnea o fatiga. Ahora, con respecto al estudio inicial, el manejo es igual respecto al infarto con supradesnivel del ST, en el sentido de que lo primero que debemos hacer es tomar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos del contacto con el médico. Hay que tener en cuenta que los pacientes con infarto sin supra pueden tener un electrocardiograma normal hasta en el 30% de los casos. Otro elemento importante es que en este caso, y a diferencia del infarto con supradesnivel del ST, el electrocardiograma no es localizatorio de cuál es la arteria culpable. Por lo tanto, igualmente nos sirve muchas veces tener un electro previo con el cual podamos comparar. Y hay que tener en consideración que también, según la sospecha clínica, puede que necesitemos de algunas derivaciones extra en el electrocardiograma, como las derivaciones posteriores de B7 a B9 o las derivaciones derechas con B3R y B4R. Ahora, dentro de las alteraciones electrocardiográficas, yo les comentaba que hasta un 30% de los casos puede tener un electrocardiograma normal.
Sin embargo, también podemos encontrar otras alteraciones, tales como una inversión de las ondas T, que es lo que vemos acá en la letra B. Podemos tener depresión del segmento ST, podemos tener elevaciones transitorias del segmento ST, podemos encontrar algunos patrones más clásicos, entre comillas, como el patrón de De Winter, ¿cierto?, que orienta muchas veces a una oclusión de la descendente anterior proximal, que tiene que ver, ¿cierto?, con una depresión del ST de pendiente ascendente, ¿cierto?, en B1 a B6, seguido de una onda T alta, positiva y simétrica. Podemos encontrar también el signo de Behlens, que tiene que ver, ¿cierto?, con ondas T bifásicas, ¿cierto?, es decir, tan altas o tan positivas como negativas, ¿ya? Podemos encontrar una inversión de la onda U o podemos ver alteraciones a nivel del voltaje del complejo QRS. Todas estas alteraciones pueden presentarse en un paciente que consulta por un infarto sin supra a nivel del ST. Y acá la troponina, ¿cierto?, también va a ser nuestro biomarcador de elección para evaluar, ¿cierto?, la presencia de injuria o de isquemia miocárdica. Y en este caso, a diferencia del infarto con supra a nivel del ST, sí es necesario para el diagnóstico. Es decir, no nos basta solamente con la clínica y el electrocardiograma, sino que también tenemos que tener una elevación significativa de troponina para nosotros plantear el diagnóstico de un infarto sin supra. Tenemos que recordar que existen muchas condiciones clínicas en las cuales también se puede producir elevación de troponina y ahí obviamente el cuadro clínico del paciente puede ser muchas veces orientador o puede que también necesitemos en algunos casos de algunos exámenes complementarios. Recordarles también la cinética de la troponina, ¿cierto?, que en el caso de infarto generalmente es una cinética que es al alza y muchas veces exponencial, con alzas importantes de troponinas en tomas repetidas. Generalmente nosotros vamos repitiendo la troponina cada 3 horas, con lo cual ya nos da un rango de tiempo suficiente para poder ver cuál es la dinámica de la elevación de la troponina. Y en los pacientes con infarto sin supra es muy importante establecer el riesgo que tiene nuestro paciente. Y para eso existen distintos elementos. Por un lado, tenemos el electrocardiograma, donde la depresión del ST y también a mayor número de derivaciones comprometidas generalmente nos habla de un paciente que tiene un mayor riesgo. Los biomarcadores, ¿cierto? Tenemos la troponina, a mayor troponina, ¿cierto?, mayor compromiso de músculo cardíaco y por lo tanto peor pronóstico. Lo mismo si hay falla renal asociada o si hay una elevación significativa de los péptidos natriuréticos. Y para efectos prácticos lo que nosotros utilizamos son scores clínicos, ya que nos permiten de alguna manera calcular en base a distintas variables clínicas y de laboratorio si es que el paciente tiene mayor riesgo de fallecer en el hospital o a 6 meses de plazo. Existen varios scores, el TIME es uno de ellos, sin embargo el que más utilizamos es el score de Grace, que si ustedes pueden ver acá en la imagen de la derecha, contempla la edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, ¿cierto?, los niveles de creatinina, si el paciente ingresa o no ingresa en paro cardiorrespiratorio, si hay alteraciones del segmento ST, si hay elevación de biomarcadores y la clasificación de Killip, que ya la vimos también en la clase anterior, que podemos catalogar a los pacientes del 1 al 4, básicamente si tiene o no tiene signos de insuficiencia cardíaca o ya shock cardiogénico franco. Y en base a eso nos da un puntaje. Con ese puntaje nosotros podemos establecer una categoría de riesgo que puede ser bajo, intermedio o alto, en donde finalmente vamos a tener distintos valores de mortalidad intrahospitalaria y de mortalidad a 6 meses después del alta. Obviamente, a mayor riesgo, ¿cierto?, hay mayor mortalidad para ambos tipos de mortalidad. Y por otro lado, lo otro que siempre tratamos de establecer es el riesgo de sangrado, básicamente por el tipo de tratamiento que vamos a tener que usar, con terapia antiplaquetaria dual, ¿cierto?, y la terapia anticoagulante. Por lo tanto, se ha estudiado y se ha tratado de establecer también un score que nos permita predecir qué tanto riesgo de sangrado o de complicación hemorrágica pueda tener el paciente en base a estos tipos de tratamiento. Entonces tenemos la clasificación de la Academic Research Consortium, que es el ARC, que establece criterios mayores y criterios menores para poder
hablar de un riesgo hemorrágico alto. De manera tal de que el riesgo va a ser alto si se cumplen al menos un criterio mayor o la presencia de 2 criterios menores, ¿ya? Esto lo pueden revisar con calma, ¿cierto? Para que tengan algunas nociones, ¿cierto? De qué puede predisponer a su paciente a tener un mayor sangrado. Con respecto al diagnóstico diferencial, existen muchas alternativas frente a un paciente que se presenta con dolor torácico que tiene elevación de troponinas. Y acá finalmente tenemos, por ejemplo, dentro de las causas cardíacas, podemos encontrar la miopericarditis, las miocardiopatías, taquicardia, ¿cierto? Cualquier tipo de arritmia en ese aspecto, insuficiencia cardíaca aguda, las urgencias hipertensivas, estenosis aórticas, el Takotsubo, el espasmo coronario o trauma cardíaco. Pero también existen otras alteraciones que pueden ser a nivel pulmonar, a nivel vascular, gastrointestinal, ortopédico, que también eventualmente pueden ser parte del diagnóstico diferencial en paciente que consulta con el dolor torácico. Esto hay que tenerlo en consideración, sobre todo si el paciente tiene la clínica, tiene el electrocardiograma sin supradesnivel del ST y sobre todo si finalmente encontramos troponinas que no están, digamos, elevadas por sobre el percentil 99. Eso nos obliga a pensar en que a lo mejor el diagnóstico no está en relación a un infarto sin supradesnivel del ST, sino que frente a alguna de estas otras alteraciones. Ahora, con respecto al tratamiento farmacológico inicial, la terapia inicial van a ver ustedes que es igual al del síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, en el sentido de que nuestro objetivo inicial va a ser principalmente manejar los síntomas, o sea, manejo del dolor, que podemos utilizar morfina, oxígeno solamente si es que hay hipoxemia con saturaciones menores a 90% y podemos usar algunas benzodiazepinas en el caso de que el paciente se encuentre muy ansioso. Los nitratos también nos van a ayudar con el alivio de los síntomas o sobre todo en el caso también de que tengamos crisis hipertensivas asociadas. Y tenemos que tener ojo, ¿cierto?, de no usarlo frente a pacientes que cumplan con ciertas características y dentro de esos usuarios de inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafil dentro de las últimas 24 a 48 horas. El beta bloqueo también se ha planteado, ¿cierto?, que puede reducir el consumo de oxígeno y que por ahí pudiese tener algún tipo de beneficio. Generalmente, muchas veces nos encontramos que aunque los pacientes ya son usuarios crónicos de beta bloqueo y por lo tanto uno pudiese mantenerles la terapia crónica con el beta bloqueador, salvo que el paciente muestre, digamos, signos de KILIP 3 o 4, y eso implica, ¿cierto?, la presencia de edema pulmonar agudo o la presencia de shock cardiogénico. Y el otro escenario en donde tenemos que ser muy cuidadosos con el uso de beta bloqueo es aquellos pacientes en los cuales sospechamos que el mecanismo de la oclusión coronaria pueda estar dado en relación a vasoespasmo. Y eso se puede dar en pacientes consumidores de sustancias ilícitas tales como la cocaína. Ahora, con la terapia antitrombótica, la tendencia actual es más bien a poner en una balanza, ¿cierto?, cuál es el riesgo isquémico, es decir, de que la lesión progrese y que se mantenga el vaso ocluido, versus el riesgo de sangrado que tenga el paciente. Y ahí influyen una serie de características, como ustedes pueden ver, que se pueden ser propias del paciente, del mismo cuadro clínico de presentación, de las comorbilidades que tenga el paciente, del uso de algunos fármacos concomitantes por algunas u otras patologías, o también de, en aquellos pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento, de las características del procedimiento propiamente tal. Y esto también ya lo vimos, básicamente para reforzar un poco el concepto. Básicamente lo que nosotros hacemos con la terapia farmacológica es ir a detener, ¿cierto?, todo este proceso de formación de trombo, de agregación plaquetaria y de formación, digamos, de coágulo. Y por lo tanto vamos a actuar con distintos medicamentos en distintas vías, ¿cierto?, para detener distintos procesos que intervienen en la coagulación y en la adhesión plaquetaria. Por un lado, ¿cierto?, tenemos los antitrombóticos, donde vamos a hacer uso de la aspirina, ¿cierto?, que actúa sobre
el tromboxano A2, tenemos los inhibidores de la P2 y 12 como el clopidogrel, ¿cierto? Tenemos también la terapia anticoagulante que puede ser con heparina no fraccionada, actuando sobre la trombina ya o enoxaparina sobre el factor 10A que va a evitar la conversión de protrombina en trombina. Por lo tanto, distintos frentes a los cuales para los cuales hacemos uso de distintas terapias farmacológicas. Con respecto a los antitrombóticos, acá nuevamente el manejo inicial es con aspirina, ¿cierto? Quédense con el concepto de una dosis de carga de 300 miligramos a masticar y que posteriormente vamos a dejar en dosis de mantención de 100 miligramos al día. Con respecto a los inhibidores P2 y 12, existen distintas alternativas, sin embargo, la más disponible es clopidogrel, donde dejamos una carga de 600 miligramos seguido de una dosis de mantención de 700 miligramos al día. Otras alternativas que van a depender obviamente del centro donde ustedes estén trabajando, pero que generalmente están menos disponibles a nivel del sistema público, son prasugrel, ticagrelor y cangrelor, que tiene la ventaja de ser de administración endovenosa. Ahora, algunas diferencias con respecto a los distintos inhibidores P2 y 12. Ustedes pueden ver que clopidogrel, ¿cierto?, es un inhibidor que es irreversible. Ya dijimos que la dosis de carga va a ser de 600 miligramos seguida de 75 miligramos al día y tiene un inicio de efecto, si ustedes se fijan, entre 2 a 6 horas. De ahí también la importancia que lo administremos, ¿cierto?, dentro de los primeros fármacos junto con aspirina y con estatinas en dosis alta. Tiene una duración de efecto prolongado, si ustedes se fijan, entre 3 a 10 días y por lo tanto hay que tener en consideración de que si por paciente requiere eventualmente de una cirugía de revascularización miocárdica, clopidogrel deberá ser suspendido al menos 5 días antes de poder realizar la intervención. Por otro lado, no necesita ajuste en pacientes con enfermedad renal crónica y la verdad es que no hay muchos datos de qué hacer en aquellos pacientes que están en diálisis. Prasugrel también es irreversible, ¿cierto? Una dosis de 60 miligramos de carga seguido de 10 miligramos. Tiene un inicio de acción muchísimo más rápido, también tiene un efecto prolongado al igual que clopidogrel y tampoco requiere ajuste en falla renal. Ticagrelor, a diferencia de los otros dos previamente mencionados, es reversible. Tiene una dosis de 180 miligramos de carga seguida de 90 miligramos 2 veces al día y si ustedes se fijan el inicio de acción también bastante rápido. Igualmente también requiere de una interrupción de al menos 5 días antes de cualquier intervención. Cangrelor, el único que es de administración endovenosa, entiendo que no está disponible acá en Chile, pero tiene la gracia de que al ser un medicamento de administración IV, tiene un inicio prácticamente inmediato de acción y por lo tanto puede ser administrado en el mismo pabellón de hemodinamia. Tiene una duración mucho más corta y por lo tanto de alguna manera también con eso reducimos en forma significativa las tasas de sangrado que pueden presentar los pacientes. Ahora, con respecto a la terapia antiplaquetaria, aquí hay algunas diferencias que se han establecido en las últimas guías clínicas de manejo de estos pacientes, sobre todo haciendo la diferencia entre los pacientes con supradesnivel del ST versus los que no tienen supradesnivel del ST. Antiguamente se planteaba, ¿cierto?, que tanto en infarto con supradesnivel del ST como en infarto sin supra, se planteaba el uso rutinario de aspirina y un inhibidor P2 y 12. Sin embargo, actualmente lo que se ha visto es que los pacientes con infarto sin supradesnivel del ST hay algo más de recelo con respecto al uso de rutina con los inhibidores P2 y 12 antes de que el paciente sea sometido a un estudio coronario. ¿Por qué? Básicamente porque han habido algunos reportes de mayor tasa de eventos de sangrado sin tener un gran beneficio isquémico, como ya vimos, demora un poco más el inicio de acción en el caso de clopidogrel. Y por otro lado, vamos a ver más adelante que en la gran mayoría de los casos, o en una forma mucho más frecuente que en los pacientes con infarto con supra,
Estos pacientes tienen lesiones multivaso dentro del estudio coronario y eso hace que sean más susceptibles de ir a cirugía, a una cirugía de revascularización miocárdica. Y como ya vimos, eso implicaría que tuviésemos que suspender al menos 5 días antes la terapia con, en este caso, clopidogrel. Y por todas esas razones, finalmente, si ustedes se fijan, la recomendación actualmente es más bien sugerente de no dar el inhibidor P2 y 12 de rutina, sí o sí a mantener aspirina. ¿Ya? Por lo tanto, en infarto con supra, a todos, aspirina y inhibidor P12 al inicio. Sin embargo, en los pacientes sin supra nivel del ST, aspirina para todos, pero ojo con el inhibidor P2 y 12, que por lo menos las guías actuales recomiendan aguantarse y no darlo antes de ir a un estudio coronario. La anticoagulación sí es algo que se mantiene, ya vimos que inhibe la generación de trombina, está recomendado, ¿cierto?, asociado a la terapia antiplaquetaria. Podemos usar heparina no fraccionada o también enoxaparina, tal como vimos en la clase de infarto con supra. Y también la duración de tratamiento en general es hasta que se realiza la angioplastía, salvo que el paciente tenga alguna otra razón para seguir anticoagulado. Los hipolipemiantes también es uno de los medicamentos que debiésemos usar en la fase inicial, al igual que en el infarto con supra, también con estatinas en dosis altas, y lo que elegimos generalmente es atorvastatina 80 miligramos vía oral. El manejo invasivo también es con coronariografía, sin embargo, a diferencia del infarto con supradesnivel, donde lo que tenemos que de alguna manera es enviar al paciente lo antes posible a una terapia de revascularización, acá lo que se ha visto es que la coronariografía de rutina no necesariamente va a reducir la mortalidad de cualquier causa, y sabemos que también es un procedimiento invasivo y por lo tanto puede tener algunas complicaciones asociadas. Sí, obviamente reduce los riesgos secundarios a isquemia, sobre todo en aquellos pacientes de alto riesgo. Y por lo tanto, lo que nosotros sabemos actualmente es que acá lo que importa es el timing. Eso quiere decir el momento en el que mandamos nosotros al paciente a coronariografía. Y para eso nosotros hacemos una estratificación de riesgo, de manera tal que podemos tener pacientes de muy alto riesgo en los cuales el paciente debiese ir inmediatamente a coronariografía, independiente de lo que encontremos en el electrocardiograma y los biomarcadores. Y esos pacientes son los que tienen inestabilidad hemodinámica, arritmias malignas, los pacientes con complicaciones mecánicas, con falla cardíaca aguda o que tengan en el electrocardiograma un patrón de lesión de tronco coronario izquierdo. Eso quiere decir con infradesnivel difuso asociado a un supradesnivel del ST en ABR, ¿ya? Por lo tanto, todos esos pacientes debiesen ir inmediatamente a coronariografía, prácticamente igual como si tuvieran un infarto con supradesnivel del ST. Si el paciente no tiene un muy alto riesgo y sin embargo tiene un riesgo alto por score de Grace, esos pacientes debiesen ir a un manejo invasivo temprano. Eso quiere decir dentro de las primeras 24 horas. ¿Ya? Eso incluye a pacientes que tengan un score de Grace mayor a 140 puntos, según el score que vimos previamente. ¿Ya? Si el paciente tiene un score de menos de 140, o sea, tiene un riesgo bajo, un riesgo moderado, eso nos da más tiempo para poder plantear hacer el estudio coronario. Puede realizarse después de las 24 horas, pero durante la hospitalización. Por lo tanto, una vez que mandamos al paciente a coronariografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si ustedes se fijan acá, hay aproximadamente un 20% de los pacientes en los cuales no se encuentran lesiones obstructivas. Sin embargo, lo más frecuente, el hallazgo más frecuente en la coronariografía es la enfermedad multivaso, es decir, compromiso de 2 o más arterias coronarias. 10% tiene enfermedad de tronco coronario izquierdo y en general el vaso culpable más frecuente es la arteria coronaria izquierda. Eso quiere decir tronco o circunfleja o descendente anterior.
Y la lesión culpable, en general, está dada por un defecto de hiene, por un trombo, una placa ulcerada o por placas irregulares, disecciones o simplemente ectasia, que tiene que ver con una alteración del flujo. ¿Ya? Por lo tanto, el manejo está dado en este caso según el riesgo que tenga nuestro paciente, en base al score de Grace que ya vimos previamente. Entonces tenemos un paciente que se presenta con dolor torácico y que tiene en el electrocardiograma ausencia de un supradesnivel del ST. Nuevamente va a depender un poco del lugar donde estemos, pero en general lo que tenemos que hacer es estratificar a nuestro paciente en un riesgo muy alto, riesgo alto o riesgo bajo, intermedio, que sería en el fondo un riesgo, entre comillas, no alto. Los pacientes con riesgo muy alto, o sea, pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, dolor torácico persistente, recurrente, a pesar de todas las medidas farmacológicas que estamos haciendo. Pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, que uno sospecha que es secundario a este evento isquémico. Pacientes con arritmias potencialmente mortales o paro cardíaco, digamos, en la presentación clínica. Pacientes con complicaciones mecánicas o pacientes con cambios dinámicos en el electrocardiograma que sugieran isquemia, todos esos pacientes debiesen ir a estudio coronario inmediato. Los pacientes, por otra parte, que tengan un riesgo alto, eso quiere decir que tenemos una clínica compatible, un electro compatible, troponinas elevadas, nosotros calculamos el score de Grace y el score de Grace es menor a 140, esos pacientes, mayor a 140, esos pacientes debiesen ir a estudio coronario dentro de las primeras 24 horas. Si el paciente no cumple con esos criterios, o sea, tiene un score de Grace menor a 140 puntos, ¿ya? No tiene inestabilidad eléctrica, no tiene estos cambios dinámicos en el electrocardiograma, podemos de alguna manera hacer otros estudios y pensar, ¿cierto?, en hacer el estudio coronario dentro de la hospitalización, pero generalmente después de 24 horas. Ahora, hay algunos pacientes en los cuales vamos a tener que optar por un manejo conservador, ya sea porque no son candidatos a coronariografía por distintos factores, y esos pacientes obviamente tienen un peor pronóstico porque son pacientes que finalmente no se van a poder revascularizar. Lo mismo ocurre cuando los vasos son de mala calidad, son enfermedades muy difusas, vasos muy finos, y que por lo tanto no son susceptibles de revascularizarse. Esos pacientes también tienen alto riesgo de eventos isquémicos recurrentes. Por otro lado, la cirugía de revascularización miocárdica o Coronary Artery Bypass Grafting es una alternativa también en algunos pacientes, y acá lo que se hace básicamente es poner un puente aortocoronario, ya sea con arteria o haciendo puentes venosos a partir de las venas afenas de las piernas que conectan, ¿cierto?, desde los vasos aórticos hasta un punto posterior a la obstrucción de la arteria, de manera tal de observar y de mantener un flujo coronario a esa zona que previamente no estaba perfundida. De los pacientes con infarto sin supra, hasta un 10% de los pacientes va a requerir finalmente de cirugía. ¿Cuándo hacerla? La verdad es que depende un poco del paciente y de sus características. Pero en aquellos pacientes que tengan isquemia persistente o que tengan inestabilidad hemodinámica y que nosotros ya sabemos que tiene indicación de cirugía, obviamente ese paciente tiene prioridad por otro paciente que se encuentra clínicamente estable. Sabemos que debiésemos preferir la cirugía versus angioplastía percutánea en aquellos pacientes que son diabéticos, en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor a 40%, en aquellos pacientes que por distintas razones no se puede usar la terapia antiplaquetaria dual, pacientes que tengan restenosis de los stents en forma recurrente, algunas características anatómicas que hacen más difícil la revascularización percutánea, o que por otro motivo, por ejemplo, alguna valvulopatía, requieran de cirugía.
Para saber cuál es el riesgo de los pacientes, también existen algunos scores. Dentro de esos tenemos el STS o el Euroscore, que finalmente nos permiten predecir la mortalidad dentro del evento quirúrgico y a 30 días, y que también nos ayuda a la toma de decisiones para saber si el paciente es susceptible de ir a un bypass coronario o no. El tratamiento a largo plazo, si ustedes se fijan, es prácticamente similar a el de los pacientes con infarto con supranivel del ST. Incluye cambios de estilo de vida con cese de tabaco, el uso de dieta mediterráneo, bajo consumo de alcohol, bajar de peso, mantener un peso ideal, ¿cierto? Realizar actividad física aeróbica varias veces a la semana, un programa de rehabilitación cardiovascular, control de distintos factores psicosociales, manejo de apnea del sueño si es que la hay, ¿cierto? Y algunas medidas de prevención como las vacunas de influenza. Y en el caso de la terapia antiplaquetaria dual, ya mencionamos, ¿cierto?, que la terapia a largo plazo va a estar dada básicamente por el uso de aspirina permanencia de 100 miligramos al día y clopidogrel 75 miligramos al día por un año. Por otro lado, tenemos el uso de los betabloqueantes que reducen mortalidad, reducen hospitalización. También vamos a buscar una frecuencia cardíaca objetivo de 55 a 60 latidos por minuto en reposo. Las estatinas, inicialmente en dosis alta de 80 miligramos al día y después titular, ¿cierto?, para tener un LDL objetivo de menos de 55 y reducirlo al menos más de un 55% del basal. El uso de YK UARA2, ¿cierto?, sobre todo en pacientes hipertensos, si es que hay disfunción sistólica con insuficiencia cardíaca o pacientes diabéticos. Lo mismo con los pacientes con los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, y vamos a buscar un objetivo de presión idealmente de menos de 130,80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, en resumen, ¿cierto?, tenemos acá al paciente que ingresa por dolor torácico. Lo primero que vamos a hacer es tomar un electro dentro de los primeros 10 minutos. En paralelo, obviamente, vamos a monitorizar al paciente, vamos a tomar algunos exámenes de sangre, incluyendo biomarcadores como troponinas. ¿Ya? En base a eso, nosotros vamos a poder establecer el diagnóstico de infarto sin suprasnivel del ST, posterior a lo cual nosotros vamos a tener que categorizar a nuestro paciente en base al score de Grace. El score de Grace nos permite catalogar a los pacientes en un muy alto riesgo, en riesgo alto o ya en riesgo moderado bajo. Los pacientes con un riesgo muy alto deben ir a estudio coronario inmediato. Los pacientes con riesgo alto, es decir, un score de Grace mayor a 140, debiesen ir a estudio coronario dentro de las primeras 24 horas. Y aquellos pacientes que no tengan un riesgo alto, es decir, score de Grace menores a 140, esos pacientes debiesen estudiarse en algún momento durante la hospitalización, pero puede ser más allá de 24 horas. ¿Ya? El manejo inicial farmacológico ya lo conversamos, ¿cierto? Incluye aspirina, incluye estatinas, incluye el uso de anticoagulantes, ¿ya? Y tenemos también el inhibidor P2 y 12, que ya dijimos que las últimas guías hablan de tener un poco más de cuidado en el uso de rutina previo al estudio coronario, pero que en la mayoría de los lugares probablemente lo sigan realizando según la recomendación previa de las guías. Clopidogrel es el que tenemos más disponible, ¿cierto? Tenemos dosis de carga y dosis de mantención. También existen otras alternativas y obviamente la sugerencia es que averigüen qué es lo que tienen disponible según el centro donde ustedes trabajen. Ya vimos, ¿cierto?, que la terapia invasiva tiene que ver un poco con el score de Grace, según si el riesgo es muy alto o alto, o un riesgo ya más bien bajo moderado, nos va a dar la temporalidad del momento en que el paciente debiese ir a estudio coronario. Y para la revascularización, ya les comenté que lo más frecuente es que tengamos lesiones no únicas, como ocurre en el infarto con suprasnivel del ST, sino que más bien enfermedad de más de un vaso, que la mayoría de las veces la enfermedad es multivaso y por lo tanto tenemos una mayor tasa de requerimientos de cirugía.
vamos a preferir la cirugía versus una revascularización percutánea en aquellos pacientes que sean diabéticos, en aquellos pacientes que tengan disfunción sistólica o que tengan algunas otras características como que sea muy difícil desde el punto de vista técnico realizar la angioplastía, etc. De lo contrario, una alternativa es obviamente la angioplastía coronaria percutánea. Y a largo plazo, la terapia antiplaquetaria dual, ¿cierto? Con aspirina a permanencia, clopidogrel por 12 meses, estatinas, 80 miligramos el primer mes y luego titular para lograr un objetivo de LDL menor a 55 y reducir a 50% del valor basal que teníamos previamente. Obviamente eso asociado a cambios del estilo de vida, que incluye el cese del tabaco, ¿cierto? Una dieta hiposódica, también realizar actividad física en forma recurrente, rehabilitación cardíaca, etc. Dos palabras respecto al ANCOR inestable. Este es el subgrupo de pacientes que queda de alguna manera analizar. Son aquellos pacientes que llegan por el dolor torácico, que en este caso no está gatillado por esfuerzo, que incluye también aquellos pacientes que tienen un ANCOR que es de reciente diagnóstico, generalmente menor a un mes, o pacientes que eran portadores de un ANCOR estable que cambia de patrón en el último mes, y también incluye aquellos pacientes que tienen un ANCOR increciendo. Eso quiere decir que va aumentando ya sea en intensidad o frecuencia durante el último periodo. La diferencia con el infarto sin supra es que en este caso no tenemos alza de troponina. ¿Ya? Entonces, si ustedes se recuerdan de lo que revisamos de la fisiopatología, tenemos, ¿cierto?, la placa vulnerable, que finalmente después por distintos factores esa placa se puede romper, ya sea por un estrés físico, ¿cierto?, por un estrés mecánico al aumentar la contractilidad cardíaca. Puede estar en relación a aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, eventualmente también vasoconstricción asociada. Y en ese aspecto, finalmente, podemos tener distintos desenlaces. Puede haber una oclusión completa que se manifiesta con el infarto con supra. Puede haber una oclusión incompleta que finalmente nos va a dar este ANCOR inestable, ¿ya? O el infarto sin supra a nivel del ST. La diferencia en este caso es que tenemos que también hacer una estratificación del riesgo. Acá podemos ver dentro del algoritmo de manejo del infarto sin supranivel del ST a mano derecha, podemos ver que vamos a hacer el diagnóstico de angina inestable en aquellos pacientes que en el fondo no tienen elevación de troponina. Y por lo tanto, esos pacientes para efectos de estudio también debemos estratificarlos. Aquellos pacientes que tengan eventos o características de alto riesgo, como insuficiencia cardíaca, cambios en el electrocardiograma, que tengan dolor torácico persistente o que tengan inestabilidad hemodinámica, también pudiésemos considerar un estudio coronario invasivo de entrada. Sin embargo, la gran mayoría de las veces este no es el caso y eso nos permite de alguna manera hacer un estudio más acabado junto con un tratamiento médico en paralelo. Y ese estudio incluye generalmente como primera aproximación un ecocardiograma transtorácico. Lo que vamos a ir a buscar dirigidamente son básicamente la presencia de trastornos segmentarios o alteración de la fracción de eyección. En ese caso, uno debiese plantear un estudio coronario diagnóstico para una eventual angioplastía coronaria percutánea. Si el ecocardiograma no tiene ninguna alteración, pero tenemos, cierto, la historia sugerente, porque finalmente es un paciente que consulta por dolor torácico, lo que hacemos es una prueba de provocación o prueba de estrés. Y tenemos varias alternativas que obviamente va a depender del lugar donde estén y de los recursos que tengan, cuál es la prueba que puedan utilizar. Dentro de estas tenemos el ecocardiograma de estrés, que se puede realizar con fármacos como dobutamina, en donde el procedimiento consiste en hacer un ecocardiograma mientras se inyecta, ¿cierto?, un fármaco como dobutamina o como dipiridamol, que finalmente lo que hacen es simular lo que sería que la persona estuviese haciendo ejercicio. Y eso puede eventualmente gatillar la aparición de
algunas arritmias sugerentes de isquemia o también de trastornos segmentarios, que no eran visibles cuando el paciente se encontraba en reposo. Si la prueba está alterada, finalmente vamos igualmente a la coronariografía diagnóstica para eventual angioplastía. Otra modalidad es la prueba de esfuerzo, probablemente ampliamente disponible en los distintos centros de salud, que también nos permite ver si es que nos encontramos frente a isquemia. El problema que tiene obviamente es que no es localizatorio y por lo tanto eso puede ser un poco más dificultoso saber cuál es el vaso culpable, pero igualmente va a terminar en una coronariografía diagnóstica. Y finalmente tenemos el MIDI, que es una prueba de medicina nuclear en el cual, ¿cierto?, se hace una marcación con un radiofármaco que permite identificar aquellas zonas que están viables y no viables del corazón, sugiriendo, ¿cierto?, la presencia de viabilidad o de necrosis en distintas paredes del corazón y permite también orientar muchas veces la revascularización. Nuevamente, si la prueba está alterada, también lo que debiésemos hacer es una coronariografía diagnóstica para eventual angioplastía. Ahora, el MIDI tiene la limitación de que está menos disponible y también el costo, ya que es mucho más costoso respecto a los otros dos exámenes previamente mencionados. Por lo tanto, para terminar, los mensajes finales, ¿cierto? Recordar que en el infarto sin supraesnivel del ST, para el diagnóstico necesitamos de la clínica, tenemos un electrocardiograma que no muestra un supraesnivel del ST, que puede ser un electro normal, pero que requerimos, ¿cierto?, de una elevación significativa de troponinas. En este caso, lo importante es categorizar según el riesgo, para eso vamos a usar el score de Grace, y según lo cual vamos a poder definir el timing del estudio coronario invasivo. Aquellos pacientes que sean de muy alto riesgo deben ir a un estudio coronario inmediato. Los pacientes de riesgo alto, Grace mayor a 140 dentro de las 24 horas, y bajo riesgo puede ser mucho más tardío después de las 24 horas. Importante mencionar que el infarto sin supra no se tromboliza. El manejo inicial y el manejo a largo plazo es muy similar al del infarto con supraesnivel del ST. Y importante mencionar que en el Angor inestable, que es el otro subgrupo de pacientes del espectro de los síndromes coronarios, se caracteriza porque no hay elevación de troponinas y que generalmente lo que hacemos es un estudio inicial no invasivo y eventualmente provocamos al corazón para definir la necesidad de un estudio coronario y eventual angioplastía coronaria percutánea. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Nuevamente, muchas gracias por su atención.